A continuación presentaremos el libro Niñas Sirvientas, de Miriam Morales, magíster en Psicología Social de la Universidad de Tucumán. Se desempeña como docente en la sede de San Pedro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cochabamba y como profesional en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Niñas Sirvientas fue declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Estará acompañada por Josefina Macedo, investigadora y directora de la maestría en Psicología Social por la Universidad de Tucumán. Gracias. Adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Y aquí? Sí, abajo. ¿Se escucha abajo? Bien. ¿Se escucha abajo? No dicen todos. Cada uno se sube el volumen si necesita. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, primeramente, gracias a todas las personas presentes. Ese tema lo dejo para después porque me emociona un montón. Primero que nada, un día como hoy no podemos dejar de decir que es 1 de mayo, que es un día de lucha de la clase trabajadora por sus derechos. Y en esas luchas y en ese trabajo incluyen a las mujeres protagonistas de este libro, ¿no? Trabajo doméstico, tareas de cuidado, tareas reproductivas, históricamente no son reconocidas, valoradas, son invisibilizadas y no son remuneradas o muy poco remuneradas. Este libro contempla parte de ese trabajo de mujeres desde niñas y imposible no mencionar este día tan importante, ¿no? para toda la clase trabajadora, inclusive para las mujeres, como dije antes, protagonistas de este libro. En segundo lugar, quería agradecer, estoy aquí, hubo una asamblea de escritoras y de escritores de Jujuy, y es por eso que este libro norteño, jujeño, escrito en esas tierras, puede estar aquí porque en esa asamblea se eligieron 2 representantes, una poetisa gaviota que va a estar en unos días aquí, que está su libro, y me eligieron a mí también. Era la única investigación dentro de las publicaciones que allí se presentaron este año, y quería agradecer a esas escritoras y escritores, a la Secretaría de Cultura que posibilitó la organización de este evento, a la universidad, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Jujuy, que publicó mi libro, mi editorial es Tiraxi, a la universidad pública, dentro de ella, a la Universidad Nacional de Tucumán, donde cursé la maestría en Psicología Social. Tengo acá acompañando a la directora de la maestría, Josefina Racedo. Para mí es un orgullo estar sentada aquí con ella. También está presente una docente de la maestría, Rosa Nasif, otro enorme orgullo para mí, de donde aprendimos también el método de investigación, ¿no? Desde dónde investigar, para quién investigamos, por qué investigamos. Y con todas esas preguntas, dio origen a este libro, ¿no? No sé, Josefina, si vos querés decir algo. Bueno, buenas tardes. De verdad, estar aquí con este libro que ha producido una persona del norte, ya más pequeña que otra cosa. En verdad es bastante raro, pero es muy importante. Este lugar, la feria,
reúne por cita desde países muy desconocidos para nosotros hasta libros muy desconocidos para nosotros. Entonces, acercar hoy, como dice la tomada de la decisión que llega del diario, de este día también, es muy significativo para los que vivimos trabajando y luchando por unificar la ciencia nacional, particularmente en nuestro caso las ciencias sociales, y a la vez seguir trabajando con esa población, con esta realidad, con esta historia de la que provenimos y a la que sabemos que formamos parte y podemos enriquecerla o no a lo largo de nuestras vidas. Creo que estar ahora compartiendo me repone de vuelta a nuestra historia de la maestría. Pensemos que esa maestría se ha dictado durante 2 años, cada corte, una vez al mes, un intenso fin de semana, al que venían de distintos lados, entre ellos de Jujuy, de Santiago, de Salta, de Tucumán, de Buenos Aires. En otro momento que quiero hasta decir al fuego, por algo el conocimiento se lo busca en los mejores lugares. En este caso, un conocimiento ya que está aportado, que ya viene con, ¿no? Viene ya venía con su mirada, su compromiso, sus tareas en su ciudad, en su provincia, en el sector social con el que ya había hace mucho tiempo elegido trabajar en nuestro pueblo. Jujuy tiene un pueblo muy poderoso, muy diverso, de orígenes, de costumbres, pero unido siempre por una lucha para dignificar la vida. Entonces, nuestra tarea en la maestría fue esa, encauzar, decirles a cada uno, y en el caso de Miriam, usted ya sabe, usted ya trae su conocimiento, la cuestión es si eso que trae le va a poder utilizar lo que teóricamente la academia propone. Aunque nuestra modalidad con la psicología social al mando ha roto varias veces el modelo académico, como que no dejamos nunca de entendernos, de tener encuentros personales, el recibir las novedades de cada provincia. Cada mes ha sido siempre un grupo, porque las recibíamos fresquitas o calentitas, según como venía. Entonces, desde ese ángulo, hay que reconocer que para poder investigar científicamente, bueno, hay que estudiar, formarse. Más allá de que todos investigamos de muchas maneras nuestra realidad, o no nos enseñan a investigarla y nos cierran la posibilidad del análisis, del cotejo, del intercambio, cosa que como lucha en la Universidad Nacional Tucumán la hemos llevado adelante muchas décadas, desde estudiantes hasta la jubilación, y así ha sido mi vida como docente de la universidad. Entonces, alguna vez te pregunté, al comienzo nomás cuando traías tu idea de qué quería hacer con el proyecto, dice, quiero un proyecto, y me dijiste, yo quiero estudiar a estas mujeres que muy están toda su vida al servicio, por eso son de servicio. Y conozco mucha gente, pero ¿para qué la querés investigar? Y ahí empezó a traer su respeto, que no era muy fácil tener clara una. Había varias razones, inquietudes, yo diría el impacto desde lo que pasa. Así que, ¿por qué eligió usted estudiar, investigar? Me llamaba muchísimo la atención, bueno, conociendo amigas, compañeras de lucha, después en talleres de alfabetización en los comedores, la cantidad de historias de mujeres que
que en esos momentos de más intimidad y más dolor te contaban una historia que capaz nunca le habían contado a nadie porque querían dejar en el pasado, que era su infancia, su niñez, viviendo y trabajando en otra casa, y el dolor de haber sido entregada por su propia familia para vivir en otra casa donde se trabajaba desde la mañana hasta la noche, donde su principal tarea era el trabajo. Hace poco, porque a partir del libro, mucha gente, muchas mujeres se me acercan a decirme esta es mi historia, o es la historia de mi mamá, o es la historia de mi abuela. Y una compañera del interior de Jujuy me contó una escena, varias contaron esa, pero una escena que me quedó grabada, que es que estaba jugando en el patio de su casa, ¿no? En su pueblo, y bueno, era costumbre que cumplidos los 8 años venga alguna familia a llevárselas para trabajar, capaz eligiendo cuál hermana se quería llevar, y ella ese día estaba jugando en el patio de la casa, y su mamá la vistió, la perfumó, la peinó, y vinieron a buscarla, y ella, bueno, recuerda que fue la última vez que jugó, ¿no? Ese fue el último juego que tuvo, porque después toda su vida fue de trabajo. Y bueno, ese dolor tan grande de vivir, de formarse, de criarse, en lo que después yo denominé, porque fue un gran tema, cómo se menciona esta práctica. Es una práctica muy masiva, pero también muy disimulada. Por lo menos en la actualidad, en otro momento era explícito. Ahora está naturalizada, invisibilizada, por eso se dice la muchacha que trabaja en casa, la chica, la niñera que me ayuda, pero vive adentro, cama adentro. Digo, para la gente que se acerca y capaz no sabe de qué estamos hablando de niñas que desde muy temprana edad, a los 4, 5, 8, 9 años de edad, son entregadas para trabajar en otra familia a cambio de techo, comida, vestimenta y en algunos casos de educación. Y fue un tema que en la investigación, esto, ¿desde dónde se nombra? ¿Quién nombra? ¿Por qué se nombra? Y el nombre del libro creo que fue fue lo último en llegar, ya terminado todo, y lo que más costó, y que fue conversado con sus protagonistas, porque creo que a nadie le gusta que le digan sirvienta, y menos serlo, ¿no? O haberlo sido. Por eso es que fue un tema de conversación, porque habrán escuchado la palabra criada, ¿no? Como forma de mencionar, y es la primera palabra que a uno le surge. Sin embargo, en esta crítica de la vida cotidiana, que es la herramienta científica que utilizamos en la psicología social, la palabra criada en realidad oculta una realidad que es la realidad del trabajo. Son niñas que son formadas y criadas en otro hogar, pero para el trabajo servil, o sea, la manera científica de mencionar esta práctica habitual es trabajo doméstico, infantil en condiciones de servidumbre. Y esa es un poco lo que nos ayudó, ese intercambio en la maestría, el intercambio de grupo, el pensar una y otra vez, y es uno de los capítulos del libro, cómo se nombra aquello que no tiene nombre, ¿no? Bueno, por acá veo caras que capaz que también son norteñas. Una de las formas más clásicas es dar, es dada, landado, ¿no? Peor todavía, porque está dada, quiere decir no se devuelve, queda allá. O regalada. Regalada, ¿no? Porque no lo puedo criar a todos, y bueno, tengo que regalar 2, 3. Se consiguen a veces algunos parientes que puedan hacerse cargo cuando queda, por ejemplo, viudo el padre de los chicos, y el darle a la familia a veces es más tranquilizador, pero no tanto, porque hay que decir
alguna parte de la familia que esté mejorcito, porque hay un tema, una parte que no se ha acabado todavía en nuestra sociedad, y la pobreza. Nadie da a los niños si viven bien. Si no les puedo dar de comer, recién lo doy. O lo presta por un tiempito a ver si vuelve. No vuelve. Pero eso porque la pobreza no cambia. La familia que lo ha criado a esta edad pequeña ha hecho todo lo posible por resolver cómo criarlo bien con su comida, con su atuendo, con su forma de vivir. Es una estrategia de supervivencia, principalmente de las familias campesinas pobres, peones rurales, ¿no? Obreras rurales, pastajeros. No, o sea, en realidad, exactamente, la pobreza y también las raíces coloniales, ¿no? La práctica que viene de la colonia, es una estrategia de supervivencia en familias que tienen 10, 14 hijos, que no tienen cómo alimentarlos o que trabajan todo el día en el campo y no tienen quien los cuide. Y eso, y un poco de ahí y del origen colonial que tiene, ¿no? Es que viene esta práctica. Efectivamente, nadie entrega una hija o un hijo porque se da en ambos sexos, pero principalmente yo me aboqué a las mujeres porque es lo más masivo, sobre todo para el trabajo doméstico. Y encontré muchas investigaciones históricas sobre esta práctica, pero casi nada o nada en relación a cómo esto sigue siendo una práctica actual, habitual en el noroeste argentino, pero creo que si rastreamos en Buenos Aires vamos a encontrar, incluso hasta un siglo atrás, había una institución que se llamaba el hogar, el asilo de la niña sirvienta, donde acá en Buenos Aires, donde se criaba, donde se formaba, donde se adiestraba, para luego poder utilizar, muchas veces esas instituciones eran administradas por las damas de beneficencia, exactamente, por las oligarquías locales, donde se distribuye esa mano de obra, esa mano de trabajo servil, invisibilizada, con vidas muy duras, signadas por la violencia, siempre expuesta a los abusos sexuales, a las violaciones, no solo en los hogares patronales, sino en sus propios hogares. Creo que una de las cosas que me gustaría, porque podamos dialogar después también aquellos que puedan querer aportar. Hay una parte de la vida que es la construcción de la identidad, quién soy. Ese quién soy que se alcanza en distintos momentos de la vida, hay uno que viaja por ahí, la vuelve a encontrar a la identidad. Pero en el sentido de vivir en un país independiente, con una historia tremenda, también está la relación de dónde uno construye la identidad que tiene hoy, o sea, saber quién uno es. Y en Argentina no es casual que las niñas sirvientas sean extraídas de los lugares donde los que se han apropiado de la tierra son los que condicionan la existencia de la pobreza. En el norte, los terratenientes, los grandes dueños de estancias, de de pequeños, son los que, habiéndose apropiado de la tierra, compran, ahora está de moda también, pensemos toda la gente que trae para que compren la Patagonia, compran con la gente adentro. Ojo, no solamente con los animales vienen gratis y la gente también. Entonces, esa situación, esa relación es la que, bueno, con Miriam la seguimos estimulando para que no deje de pensar y de trabajar en su provincia. ¿Cómo es esto? ¿Hasta cuándo esta construcción de quién soy? De mujeres que han luchado, que han dado vuelta a la identidad impuesta, pero que en esa dar vuelta hay mucho sufrimiento y hay bastante soledad, porque no está incorporado todavía este tipo de diálogo con todos, con todas.
Entonces yo les quería dejar esta idea. Las investigaciones son bárbaras, pero nunca juntan. Los históricos, los historiadores no juntan. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿De dónde sacan a estas niñas? ¿Quiénes son esas mujeres, esposas de los dueños de la tierra, que son las que martirizan? Porque ustedes saben que la relación siempre es de la patrona con la chica. La relación del hombre con la chica o de los hijos del marido es siempre de noche para violarlas y hacerle los hijos. Entonces ahí estaría para mí este núcleo que hay que seguirlo trabajando porque el libro de Emilia abre, no sé si la puerta grande, pero ya ha abierto varias ventanas en el país, porque en la Patagonia pasa lo mismo. Hay que ver aquella obra de la Luisita Calcurín que se llamaba Mirarse en su propia sombra, que a la Yuri la sacan un día de la casa engañada, ¿no? A la madre. Entonces, y toda la zona del oeste, el Cuyo, está plagado de esta historia. No se ha acabado, porque no se ha acabado tampoco la relación pre-capitalista de la propiedad de la tierra en distintos lugares. Eso te quería decir públicamente para que no te vaya a dejar de pensar. No, porque a partir del libro empieza, como vos decís, se abre una puertita, una ventana, para que sobre todo las mujeres que vivieron estas historias puedan hablar, porque el dolor se hace mucho más pesado, porque es un libro que más allá de registrar el origen, la estructura social, cómo es esta práctica, está centrado en qué pasa con la subjetividad de esas mujeres, cómo se construye esa subjetividad, y también ahora una tarea pendiente es cómo se repara esa subjetividad. Una reparación que empieza a ser cuando se empieza a poder decir, cuando empieza a ser un tema que tiene un nombre, cuando empieza a ser un nombre de un taller, como el último encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, que fue la primera vez que tuvo un taller con este nombre, y al que vinieron mujeres de todo el país, ¿no? Me acuerdo de Misiones, de distintos lados, porque hace falta reparar, y porque esa reparación empieza poniendo la voz. La segunda parte, el libro tiene dos partes, y esta segunda parte son las voces de mujeres que vivieron esta historia. Esa reparación también es una construcción colectiva. No se puede hacer de manera individual, tampoco la reparación. Y yo le dedico, dentro de las dedicatorias del libro, a dos mujeres que además de haber vivido en esto, porque también estas vidas también tienen mucha adaptación activa, ¿no? Hay que decirlo. Hay mucha opresión, mucho padecimiento, mucha violencia, relaciones de poder que son de clase, que son de género, que son de etnia, porque tienen un color de piel, ¿no? Estas historias, y también de las infancias, una relación de poder por la edad. Pero además de estas relaciones de poder, hay lucha, ¿no? Hay lucha, y han podido, bueno, porque decía que las quería mencionar, y ellas están en su foto al final del libro, que son Estela Silos, que son Mónica Coria, compañeras con las que me recibí de psicóloga social en la carrera a distancia de acá, de la escuela que fundó Pichon Rivière, y que ellas organizaron colectivamente tanto la lucha contra la droga, ¿no? Con Ni un pibe menos con la droga, como la lucha contra el hambre. Bueno, distintas luchas han creado algunas instituciones, y mencionar que como ellas hay otras tantas, pero necesitan hablar, necesitan contar estas historias y saberse reconocidas en la historia de las otras, ¿no? Bien. Con la Banazada Terminera sería lindo de escuchar las mujeres francesas. Sí. La historia no es mía, sino de mi papá. Mi papá era salteño, también un alto
siempre el padre trabajó en estancias, tuvieron muchos hijos, así como tal cual. Y a él lo llevaron a una casa en la ciudad de Salta, supuestamente para ir a la escuela, en Ciudad Coco. En la Ciudad Coco se transformó en todo. Y es tal cual, era un varón, pero él también tuvo esa historia. No recuerdo bien cómo se liberó finalmente, pero él terminó de hacer su escuela primaria ya siendo abuelo. Y siendo abuelo él escribió toda su historia, su historia de vida, su historia de viaje, porque finalmente de tantos tiempo de venir acá, se hizo marino y recorrió el mundo. Entonces, ¿no? Ahí atrás. Gracias por compartir. Me identifica con algo de la historia de mis abuelas también. Sí. Yo soy de San Juan y en San Juan se aplican porque también una etapa la parte personal de San Juan, esos años. Me pregunto por qué se aplican las leyes de la violencia o leyes de la persona humana, Quería, con respecto a eso, decir dos cosas. Una, que es tan actual este tema que hace alrededor de 2 meses en las Naciones Unidas hubo una resolución que reconoce la esclavitud y la trata de personas. No estamos hablando de relaciones de servidumbre, sino peor aún, de esclavitud y de trata de personas. Las reconoce como un crimen de lesa humanidad y promueve la reparación. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, junto con Estados Unidos e Israel, votaron en contra. Y yo me pregunto si no fuera un tema actual donde no solo esos países votaron en contra, sino que 53 países se abstuvieron de votar, que es un crimen de lesa humanidad la esclavitud, sino si aún no sigue generando riqueza en la era de la inteligencia artificial, las relaciones esclavas, las relaciones serviles, que suceden estas cosas, ¿no? Eso por un lado, para ser consciente de cómo esto también son parte de nuestras batallas. Y por otro lado, decir que a raíz de todo esto que empezó a mover el libro y de mujeres que empezaron a hablar, en la provincia de Jujuy, desde la multisectorial de mujeres y disidencia, hemos elaborado un proyecto que es un régimen provincial de reconocimiento y reparación para servidumbre doméstica infantil. Esto es nuevo, todavía estamos juntando firmas, no lo hemos presentado. Necesitamos que las mujeres empiecen hay que escucharlas, hay que acompañar, hay que, fortalecerse para pedir lo que corresponde. Pero ha entusiasmado a muchas de las mujeres que vivieron esto el ser reconocidas, homenajeadas, porque en algunos lados que hemos presentado el libro Jujuy lo hacemos a modo de homenaje, lo hacemos dando un espacio para sus voces. Hacia el final, no quiero olvidar porque traje no pude traer a mis compañeras que iban a coplear, pero una de ellas, que es la historia de su madre, escribió una copla, que después la voy a compartir acá, junto con también el lugar donde pueden descargar el libro. Empezaron a escribir sus historias mediante copla, mediante el arte también, que ayuda mucho a sanar. Y bueno, también a escribir el caso de otras personas, su relación con su madre que vivió esto. O sea, hay muchos efectos a partir de estas heridas. Y hay que poderlas empezar a decir, y hay que, como dice
el Señor crear leyes, instrumentos, porque, bueno, estamos hablando de servidumbre y creo que, y de servidumbre infantil, ¿no? Así que creo que es importante que también la sociedad empiece a escuchar este tema. Quería hablar con respecto a la primera persona, que es el protagonista del libro. El título de su nombre, ¿sí? Necesito saber de dónde vos escribiste hacerlo. ¿Qué quisiste entregar? Solamente pusiste muchísimos corazones, porque emoción no fue hablar, pero habla mucho de vos, habla mucho de vos. ¿Quién sabe qué te ayudó a escribir ese título? Mira, si uno no se conmueve, no cambia el mundo. Y si de acá saliéramos todos conmovidos, imagínense, va a tardar menos en cambiar, como tiene que cambiar. Tenemos las fuerzas, tenemos las ganas. Y habrá que ver hasta dónde estamos organizados ya, de todos lados, y en nuestra casa. Fíjense una cosa, muchas de las personas que han pasado por estas historias han levantado su cabeza, han tirado atrás esa identidad impuesta de creerse patrona, por ejemplo, y son revolucionarias en distintas formas, no porque pertenezcan a un partido solamente, sino son revolucionarias en su vida, con la crianza de sus hijos, con su contexto. Eso es lo que sí me gustaría que nos llevemos de acá, que un libro que tiene ese título es justamente porque lucha en contra de, no describe, queda pasivamente, ya pasó, sino que lo pone en el presente. Y creo que si hoy lo pensamos nuevamente, no nos van a hacer bajar de vuelta la cabeza. Las personas que han sido dadas, sacrificadas, criadas en otro lado, forman parte del pueblo argentino en mayor cantidad de la que uno cree. Hay muchas personas que han logrado ser maestras. ¿Usted sabe lo que es ser maestra rural con esa historia? O sea, nosotros desconocemos muchas cosas de nuestras propias historias, de nuestro propio país, de nuestras propias provincias, porque está sistemáticamente negado. No tenemos que saberlo, porque los que diseñan los planes, las modificaciones de la educación, los que diseñan qué se va a abrir, qué se va a cerrar como institución hoy, saben muy claramente que no pueden dar permiso. Y nosotros no pedimos permiso. Nosotros decimos, necesitamos terminar de hacer esta lucha. En todos lados, la universidad empezando con esta tesis, es una lucha esta tesis dentro de la universidad, para ejemplo de otros, pero es también un ejemplo de una lucha en San Pedro de Jujuy, en la provincia de Río Negro, en La Rioja. Entonces, yo les diría que estemos acá hoy, empecé pensando eso como vi, dónde estamos, que vale la pena que este libro esté aquí y lo defendamos, no solo como una producción, sino como parte de la cantidad de luchas y de situaciones que tenemos que dar. Las leyes las escriben generalmente los patrones, pero no las aplican. A lo mismo han hecho con los indígenas, montones de leyes, pero nunca se aplican. Miren a este hombre que no aplica ni la ley para la educación, la ley para los jubilados. O sea, no es que una ley resuelva, va a resolver cuando las leyes las escribamos nosotros, después que sabemos qué queremos hacer. Y en ese sentido es también un poco revulsivo, si tenemos la palabra, a veces escuchar el dolor ajeno, pero no lo escuchamos, si no lo sentimos. Queda en el libro, pero si lo sentimos, creo que ahí vale la pena pensar que vamos a cambiar de una vez para siempre. Igual quería contestar
cuando uno investiga algo, o por lo menos desde esta maestría de psicología social, tiene que haber una fibra propia que te lleve a eso. Y si bien no es mi historia, sí me conmueve la historia de mis abuelas, la historia de muchas mujeres a las que quiero mucho. Y bueno, la historia de mis abuelas hoy se repite de otra manera, ¿no? Mis abuelas huyeron de la pobreza y del fascismo, y hoy tenemos el fascismo instalado nuevamente en el mundo, y eso trae mucha infelicidad, ¿no? Bueno, inmigración, desarraigo, un montón de cosas que son parte de estas historias de otra manera. Y como te digo, muchas mujeres viviendo esto, que como decía antes, porque son palabras de ella, dejan de sentirse chiquitas, ¿no? Que no son nada, que no valen nada cuando esto se empieza a hablar y se empieza, a ver cómo se transforma, porque eso también me impulsa. O sea, he llorado mucho escribiendo y presentando, y creo que hablaba con una amiga antes de empezar, me cuesta un montón hacer sin llorar las presentaciones, porque suelo emocionarme mucho, que también pienso, bueno, por un lado un papelón, pero por otro lado, en momentos de tanta crueldad, también es hacer un poco la contra a lo que hoy está de moda. Pero sobre todo creo que me impulsa también la necesidad de que se visibilice algo para transformarlo, para que se pueda cambiar y para que esas historias no sean en vano, para que las podamos mirar a la cara y bueno, acompañar esa, como decía antes, esa reparación que es necesaria. Eso un poco es lo que aborda el libro, como decía Josefina, cómo esa imposición de la identidad que se vive de niñas en el cortado de trenzas, en el cambio de nombre, en la ropa, en los lugares que pueden o no transitar dentro de la casa, dónde pueden comer, en qué momento pueden hablar. Todo eso construye identidad, pero también eso es en lucha, ¿no? En lucha por transformar eso. Generalmente cambia la situación de servidumbre, o sea, se pasa una situación o asalariada, otra situación cuando llegan a la adolescencia, pero no por eso dejan de estar las penurias, el hambre, ¿no? Situaciones, bueno, que se viven mucho en esta sociedad actual. Creo que es importante que se empiece a nombrar el tema, a hablar de esto, a poder transformarlo, y esa es un poco la idea, que acá haya personas que las haga volver a remontarse al origen a su papá, de distintas provincias. Capaz que vos misma también te emociona por algo porque lo has visto, claro. Pero bueno, de eso se trata. Un poquito de humor humano. En general, a los 18 años más o menos, como saben decir las cosas, firmar para Sarita, una señora que se tiene que ir y que quiere que no alza el vuelo, sino que la lleva. Siempre se consigue un compañero con el que va a construir la familia, se van a hacer hijos, van a hacer la vida independiente, que lo más se quiere lograr lo que es. Por eso también hay que pensar en las partecitas pequeñas, hacen los hijos y esa vida sigue. Acá no sé si vos querías... No, yo creo que conmoverse es un elemento inevitable de escucharte, de escucharlas y de leer el libro, ¿no? Yo pensé mucho mientras leía, no solo en el dolor de las que han sufrido esta situación, también en que han salido de eso, porque conozco a varias de las
que han salido y están luchando para cambiar esta sociedad. O sea, digamos, no estamos en el feudalismo. Es decir, se puede salir de esto y pelear por cambiar esta sociedad. Pero también he pensado en las madres que han dado estos chicos, las chicas, ¿no? En ese dolor oculto, en la culpa, en quienes han naturalizado para sobrevivir. O sea, lo importante que sería, en la investigación, pensaba, poder hablar con esas familias, ¿no? Porque debe ser muy duro el momento que preparan a esa así, con ese cariño a la vez, para separarse. Bueno, eso es lo que me conmueve de todo esto, y bueno, te felicito mucho, porque también hay que tener valor para hacer esto. Gracias. A mí lo primero que me conmueve es estar acá y ver la Josefina. En segundo lugar, la semana pasada hicimos una mesa redonda en el Gutiérrez contra la baja de la edad de punibilidad. Y como ni la filial médica ni la asociación quisieron convocarla, convocamos solo como lista, lo cual era juzgado. Y llenamos el aula magna. ¿Solo como qué? Como lista, como si fuera agrupación. Sí. Nos la rejugamos. Pensamos que iban a ir 30, igual valía la pena, pero explotó el aula magna. Digo porque, bueno, con algo también, una buena. Por otro lado, me emociona muchísimo los compañeros que estoy viendo acá. Entonces a García y a Sofi, que es como que no lo puedo creer, y a tantos otros. Y por último, la señora Elsa, que trabaja en una madre que yo tengo 1 año y tengo 60, cuando su mamá tuvo lepra, nacieron 2 mellizas y le diagnosticaron lepra en Entre Ríos. Entonces se hacía una monstruosidad, que era que si alguien tenía lepra, que es la enfermedad infecciosa menos contagiosa, yo soy infectóloga, había que poner las niñas en un patronato. Entonces Elsa y su hermana se criaron en un patronato. Entre los 13 que te largan del patronato y los 18 o 17 fueron niñas sirvientas. Las 2 hermanas que encima las separaron. Ninguna sabía dónde estaba la otra. Ni ellas saben cómo se reencontraron. Y después, a los 18, Elsa empezó a trabajar en los viejos. Bueno, nada más. Gracias por compartir. Yo creo que también todo esto nos lleva a la reflexión de cómo se resuelven hoy las tareas domésticas y cómo, si soñamos algún día otro mundo, cómo se deberían resolver, porque ese también es un tema, ¿no? Yo lo que en la investigación, lo que sale, o sea, todas las entrevistas que hice, las mujeres, o sea, vos estabas hablando capaz de situaciones asalariadas, ¿no? De mujeres que van y trabajan, pero en estas situaciones de servidumbre de niñas, que es a cambio de techo, comida, a veces educación. Claro, sí, bueno, trabajaban en casas de clase trabajadora en esa situación. O sea, por eso es la masividad. O sea, no es solo, es una práctica que se reproduce de arriba hacia abajo, de esa manera. ¿Cómo? Un libro le llevas a ella. Bueno, pero es verdad, y bueno, y me quedo también con lo que decía Rosa, de qué le pasa a las madres. Creo que es un dolor enorme. Yo con las hijas que he hablado, que vivieron esto, no pueden hablarlo bien con sus madres. Bueno, ahí me hacen señas. Es todo un tema a abordar, como creo que muchos temas que se abren a partir de esta investigación,
pero lo que sin duda es una realidad es que es una práctica que sigue estando, que si bien estamos en un sistema capitalista, convivimos con estas realidades también. Especialmente en Argentina, coexiste todas las distintas formas de organización social todavía acabalgadas en el norte, las tres, la indígena, la rural, la... Pero quería decir algo que me han hecho pensar. ¿Qué quiere decir reparar? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes? Creo que esa es una idea muy importante que no quede solamente como tal. La reparación tiene distintas formas, creo yo. Una es la atención específica, clínica, médica, para ayudar a alguien. Pero creo que nosotros en psicología social, además de esto, impulsamos y que tenemos como eje que somos con nosotros con los que nos enfermamos y también nos curamos. Son los otros los que nos definen y nosotros definimos a otros. Y esto de la reparación me parece que sería muy lindo a nivel educativo, a nivel de las distintas disciplinas más cercanas a lo social, que pensemos que también somos nosotros los que ayudamos a reparar, aunque no sepamos con quién estamos hablando en el sur. Yo hablo siempre con la gente que no esas cosas. Allá en el norte es muy fácil, aquí es más difícil, pero a veces son buenas. Porque uno no sabe con quién está hablando en esta ciudad, por lo menos. Las 23 provincias están acá, estamos. Entonces, plantearse que cuando uno le atiende algo a otra persona, que le da una actitud de acompañamiento, está ayudando a reparar lo que uno no sabe qué es, pero ayuda, contribuye. Y desde ahí podemos también impulsar mejor en el nivel educativo a nuestros docentes que están desamparando, que es cierto, la formación docente requiere de nosotros. ¿Qué pasa? Nos están haciendo señas para... ¿No termina a las 4? Para irnos. No, parece que unos minutos. Bueno, dejo planteado esto de la reparación Sí. como una actitud que tenemos nosotros incorporar y que la podemos seguir. Yo, antes de dar la última palabra que va a ser a mi madre, que está acá presente, agradecer a mi padre también, 84 años están aquí, agradecerte, Josefina, agradecer a cada uno de ustedes, muchos amigos, dejarles de regalo la copla de Aurelia Martínez, mi compañera, que como es la historia de su madre, les dije antes, basada un poco en algunas en Eulogia Tapia algunas coplas, pero otras son de ella, ha escrito esta, y decirles dónde pueden descargar el libro en el caso que no lo hayan podido comprar. Supuestamente van a venir algunos libros, pero no han llegado, así que en unos días capaz que haya, y si no en la librería Raíces, y si no lo pueden descargar acá, de la universidad pública que seguimos defendiendo, a pesar del ahogo presupuestario. Bueno, no sé qué... Hablando de la reparación subjetiva, Más fuerte casi. la pregunta que se hacen las mujeres es ¿por qué me dio? Y esa saber que eso no fue algo personal, sino que es algo que sucede a una gran parte de la sociedad porque la sociedad es así, y no porque ella hizo algo, me parece que ¿por qué me dio? Bueno, un aplauso para todos ustedes que han estado acá, les agradezco un montón. Y seguimos en la lucha. Gracias.